Me gozo de ver cómo la obra avanza, cómo la casa de Dios está mucho más linda, cómo se han esmerado, se han esforzado por ir invirtiendo tiempo y dinero en la casa del Señor. Amén. Así que les bendigo desde acá, de verdad, un honor. Gracias por la consideración. Y nos gozamos de poder estar acá junto a ustedes. Amén. Nos gozamos, de verdad, les conocemos muchos años. Una amistad que tenemos con el hermano Cristóbal de muchos años, con mi pastor Jorge nos conocemos muchos años también. Y es una honra poder estar acá para compartir la palabra del Señor. Amén. Ruego nuestras disculpas por llegar un poquito atrasados. Estábamos trabajando en la iglesia también. Y un grupo de hermanos también quedó allá siguiendo trabajando. Amén. Pero estamos aquí con mucho amor, con mucho cariño, rogando que Dios pueda usar nuestras vidas. No para que nuestro nombre suene, no para que nuestro nombre, hermano amado, alcance fama, sino para que el nombre, que por sobre todo nombre, sea glorificado. Porque no a nosotros, oh Jehová, sino que a su nombre siempre sea toda la gloria, Dios Todopoderoso. Porque hemos aprendido que nosotros no somos nada. Que lo más importante no es el mensajero, sino el mensaje. Amén. La Biblia dice que pasará el cielo, pasará la tierra. Es decir, nosotros somos tierra, vamos a pasar, hermano. Pero esta palabra perdura, es inmutable. Esta palabra trasciende tiempos, edades, épocas, hermano amado. Y sigue cambiando, sigue transformando. Y sigue teniendo la misma autoridad y el mismo poder con la cual Jesucristo la proclamó hace más de 2000 años atrás. Y si estamos aquí es porque esta palabra ha hecho vida dentro de nuestras vidas. ¿Cuántos agradecidos de parte del Señor? Estamos aquí, queremos que Dios nos hable en esta tarde. Amén, queremos que Dios nos hable. Vamos a ir a lo que nos convoca. Me presento, soy el pastor Orlando, 40 años de edad, felizmente casado hace 18 años. Tengo 3 hijos, amén. Y estamos en el campo de batalla ya hace 20 años en los caminos del Señor. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Bueno, cabe destacar que somos de la comuna de Cerro Navia. Estamos allá congregándonos, sirviendo al Señor, junto a un grupo lindo de hermanos que Dios en ese lugar ha levantado, ha restaurado y nos ha puesto gente linda a nuestro lado para seguir avanzando en el reino del Señor. Amén. Gloria al Señor. La palabra del Señor. Y día mi hermano Cristóbal me da un tema que se llama características de la última generación. Yo le pedía al Señor que me iluminara dentro de todo el abanico de la palabra del Señor qué pasa que podía yo tomar para poder estar exhortando esta temática. Hay harto donde poder, ¿verdad?, tomar y poder explayarse. Pero Dios me traía a memoria 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Vamos a estar predicando en esos 5 versículos de la palabra del Señor. Y Dios mediante nos dé la gracia para poder exponer su palabra. ¿Amén? Con el único fin, hermano amado, de que podamos estar alerta. Mi hermano Ferdinando decía, es verdad, estamos en los tiempos finales y necesitamos llenarnos de Dios. ¿Cuántos creen con todo el corazón que necesitamos llenarnos de Dios? Porque hay un enemigo que es real, que aunque usted no lo vea, es real. Y que el que se descuida, este enemigo va a destrozar su vida, hermano amado. Amén. Por lo tanto hay que estar, exacto, que Jehová reprenda al diablo. Y que Dios nos dé cordura, entendimiento y firmeza para permanecer en el Señor. Gloria al Señor. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Si lo va encontrando por respeto, reverencia al Señor, nos vamos poniendo en pie. El que esté cansadito, tenga alguna limitanza, se entiende que pueda quedarse sentado. Pero los demás los ponemos en pie por respeto y reverencia al Señor. ¿Amén? ¿Lo encontró? Amén. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. En la iglesia dice, amén. Amén. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, que Dios nos ayude,
impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita. Palabra del Señor. Mi pastor Marco, ¿me puede ayudar a orar? Gloria al Señor. Y todos juntos oramos al Señor. Amén. Amado Dios, buen Padre celestial, Dios de gloria, Señor. Gracias te damos, Padre mío, Señor eterno. Padre, su palabra ha sido leída, Dios de gloria, Señor eterno. Padre mío, el mocito, Padre mío, está preparado, Dios de gloria. Padre mío, que como bien si decía él, Dios de gloria, que no sea, Padre mío, Señor eterno, el mozo, Señor, sino que sea, Padre mío, tu poderoso Espíritu Santo en él, Dios de gloria, ministrando, Dios de gloria, Señor, esta poderosa palabra, Padre mío, Señor, esta palabra viva, eficaz, Padre mío, Señor, más cortante que una espada. ¡Aleluya! Padre mío, úselo como nunca lo ha usado, Dios de gloria. Padre, atamos, reprendemos toda vuestra de maldad, reprendemos la hechicería, el budismo, el ocultismo, el perotismo, Dios de gloria. Que ha querido, Padre mío, anteponerse ante todo esto, Padre mío. Pero su gracia, Padre mío, ¡aleluya! sigue siendo eficaz, Padre mío, Señor. Su poder no menguado, Dios de gloria, Señor. Padre mío, edifica nuestras vidas, Dios de gloria, a través de esta poderosa palabra, Señor eterno. Gracias te damos, Padre mío, Señor. Tu Hijo en tus manos, Padre mío, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, Señor. Eso, denle gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios que Él está aquí. Amén. Gloria a Dios. Dele palmas de alabanza al Señor y tome su lugar para que Dios nos pueda estar hablando en esta tarde. Gloria al Señor. Características de la última generación. Para poder entender un poco en el contexto, cuáles son las características de la última generación. Dice la historia que en el año 1939 había una guerra civil en el país de España, hermano amado. Estaba culminando la guerra civil. Había un general de apellido Mora que tenía 4 columnas de ejército. En la estrategia que él tenía le preguntan, él quería culminar con la ciudad de Madrid. En la estrategia le preguntan, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuál de las 4 columnas va a enviar para derrocar la ciudad? Él le dijo, ninguna de las 4 columnas, sino la 5ª columna es la que tengo preparada. Visualmente habían 4 columnas, pero él tenía la 5ª columna preparada. Te preguntará, ¿pero por qué suelta esta frase? Esa frase es célebre hasta el día de hoy. Hermano amado, para hablar de los desertores. La 5ª columna era gente rebelde, escúchame bien. Era gente que estaba dentro de la ciudad, que simpatizaba con el general opositor. Gente que estaba dentro del reino, operando en contra del reino. No sé cuánto están entendiendo. La palabra 5ª columna se usa hasta el día de hoy para hablar de los traidores, de los desertores. Que Dios nos ayude y que Jehová reprenda al diablo. Está hablando de los traidores que ayudan al enemigo desde adentro. Cuando podemos entender estos conceptos que se acuñan desde el 1939, podemos entender un poco la similitud que tiene con la palabra apostasía que la palabra del Señor declara. Amén. Apostasía, en su sentido más puro, habla de una separación de una posición, ¿verdad? Apartarse de lo que antes estaba. Y si lo aplicamos a la fe, y todos lo podemos entender, apostasía es el abandono o el apartarse de la fe que se profesa. Abandonar la verdad que un día se había manifestado y profesado, en la cual muchos en algún momento caminaron y hoy día la miran de lejos. Para poder entender estos conceptos hay que entender que está la apostasía general y la personal. Cuando yo hablo de este concepto estoy hablando de apostasía general. Amén. Donde la finalidad de la apostasía general es atacar desde adentro. Por lo general,
Pensamos que aquel que abandona la fe, que se va, que se aparta, que se descarría, cae en un estado de apostasía y está bien. Pero esa no es la apostasía terrible. No es la apostasía que el Señor llama a prestar atención. No es la apostasía que denota y destruye la iglesia. Porque esa apostasía destruye al individuo y a los que le rodean. Pero la apostasía más terrible es la que surge dentro de nuestras filas. Que Dios nos ayude. No está hablando de aquellos que abandonan la iglesia, sino que permanecen dentro de ella, pero hoy están en la posición de hablar falsas doctrinas. Y no solamente predican un evangelio falso, dicen, es verdad, usted lo escucha, dicen 7 verdades, aleluya, y 4 o 5 mentiras. Van entrelazando la verdad y la mentira, y la gente que no tiene el Espíritu de Dios, que no tiene un discernimiento agudo, se come el mensaje, aleluya, claudica, y aunque quede o no, en el tiempo, hermano amado, va entrando en frialdad, en apatía, en lejanía de Dios, va entrando en una posición de conformismo y no de compromiso con el Dios de la palabra. Es una señal de estos tiempos, donde usted hoy día ve que la juventud, incluso la gente adulta, ya no quiere involucrarse con Dios. Que no es necesario, no hay que ser tan religioso, tan fanático. Que no hay que estar todos los días en la iglesia, que Jehová reprenda al diablo. El salmista dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, porque en la casa de Jehová hay bendición, hay abundancia, hay perdón, hay remisión de pecado. En la casa de Jehová hay pan del cielo. En la casa de Jehová nos encontramos con el que ama nuestra alma, y aleluya, y el Espíritu Santo asujeta nuestros pies, nuestros pensamientos, para un día poder volar al cielo donde realmente pertenecemos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, las señales de la apostasía es atacar desde adentro con falsas enseñanzas. Y lo más terrible, que a veces la gente no toma atención, que esas falsas enseñanzas van acompañadas de conductas impías. La palabra del Señor dice en Tito capítulo 1 versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, porque sus obras no son de la luz, son de las tinieblas. Profesan, predican, enseñan de Dios, pero su corazón y sus pensamientos, su caminar está lejos de la verdad del Señor. La Biblia dice, pero con los hechos lo niegan. ¿Y que nos vale hablar tanto de Dios si en nuestra vida no está alineada con el mensaje que predicamos? Esa es la realidad de la iglesia del siglo XXI. Donde la gente predica, pero no está sujeta a vivir esta palabra. Por eso a veces usted escucha predicadores que no transmiten nada de Dios. Predican mensajes lindos, cristocéntricos, emocionalistas, aleluya. Y claro, a algunos Dios les toca porque donde hay necesidad Dios siempre va a derramar su gloria. Pero el que tiene los sentidos espirituales agudos sabe, aleluya, que eso es hambre para hoy, o pan para hoy y hambre para mañana. Aleluya, que es un mensaje ficticio, un mensaje rápido, un mensaje aprendido, un mensaje exitista. Porque hoy día, aleluya, y discúlpeme, la juventud y los predicadores no buscan agradar a Dios, buscan el éxito, buscan la fama, buscan las redes sociales, buscan alcanzar un hombre, aleluya. Pero hay que entender que hay un nombre que es por sobre todo nombre, y en ese nombre todas las rodillas se doblarán de él. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Si yo no le puedo aconsejar a la juventud, no busque la fama, busque a Cristo. No se alimenta de redes sociales, aliméntese de la palabra del Señor, de la oración, de la ayuda. Ahí se encuentra Cristo. En las redes sociales usted encuentra aprobación de la gente secular. Sobre todo si usted predica un evangelio de pancitos, caramelos,
dulcecitos. Van a encontrar la aprobación. Pero Dios nos demanda predicar esta palabra tal cual está escrita. Que Dios nos ayude a ser hombres de verdad. Que podamos tener la conducta adversa, sino que profesemos conocer a Dios, pero también con los hechos podamos testificar que Dios es real. Si usted puede entender que los apóstatas son la quinta columna que el enemigo tiene preparada para estos tiempos. Y son los quinto columnistas de la iglesia. Y usted puede ver gente que empezó re bien. Y el problema no es cómo empezamos, es cómo terminamos. Hay otros tantos que parten medio torcidos y en el camino se enderezan. ¿Sí o no? Y terminan bien la carrera. Pero hay otros que empiezan muy bien. Y en el camino, hermano amado, cualquier viento de doctrina lo empieza a mover, a sucumbir. Porque usted tiene que entender, sobre todo los más jovencitos, que nuestra casa no se funda en las emociones. Que su casa usted tiene que fundamentarla en la roca que es Cristo Jesús. Porque van a venir los ríos, las tempestades, los vientos y su casa va a mantenerse sólida. Porque aleluya, el que edifica la casa sobre la roca, ese permanece, ese perdura, ese se establece, ese está firme, nada ni nadie lo puede mover, porque Cristo es el centro de su vida. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Que quiero que entienda que hay que hacerle la pega a Dios y no la pega del diablo. Amén. No caigan en tonteras. Y un pequeño paréntesis, Dios te ha visto que en las redes sociales todos quieren su pedacito de fama, ¿sí o no? Se arma una polémica y todos quieren como... Y empezamos, ¿no? Yo le dije a los míos, ustedes no publiquen nada en Facebook. Y Dios no nos ganó, no nos llamó a ganar batallas por Facebook. Dios nos llamó a ganar almas. ¿Cuántos dicen amén? Entre la apostasía más crece, la iglesia tiene que más fortalecerse. Pero ¿cómo me fortalezco? Peleando, discutiendo, no, buscando el reino de Dios y su justicia. La iglesia no se fortalece discutiendo ni peleando. La iglesia se fortalece con oración y ayuno, con búsqueda, estando en los negocios de nuestro Padre. Yes. Porque no es con espada ni con ejército. Esto es con el Espíritu Santo. ¡Vive Jehová, vive! Hay que dejar que Dios pelee también por nosotros. Tenemos que entender que en el Nuevo Testamento hay muchos textos que hablan respecto a la apostasía, que son características fundamentales de la generación de los últimos tiempos, hermano. Entre los cuales podemos tomar de referencia 1 de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 3, 2 de Timoteo 3, del 1 al 13, 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 22, o 2 de Pedro 3, del 3 al 6, y uno de los libros que también es muy pequeñito, pero le da duro a la apostasía, que es el libro de Judas. Que miren lo lindo. Judas habla de la apostasía y luego aparece Juan en el Apocalipsis. ¿Qué está hablando la Biblia? A voz silente, que antes que se manifieste el tiempo, aleluya, glorioso de la iglesia, que va a venir una apostasía. ¿Sí o no? Gloria a Dios para siempre. La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente, escúchame bien, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritu con minúscula, espíritu de hombre, espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuándo se manifiesta esto? La Biblia dice en los postreros tiempos. Cuando habla de postreros tiempos, habla de algo que va a suceder después de. Está hablando en tiempo futuro. Amén. Está hablando una mirada futurista, una mirada profética. Él está profetizando lo que va a acontecer en un breve tiempo. Amén. Porque cuando habla la Biblia y dice postreros tiempos, esa palabra es kairos, que está hablando en plural de kairos. Amén. O sea, está hablando de temporadas,
de fragmentos de tiempo que usted tiene que entender que, sobre todo los que llevan muchos años, que de tiempo en tiempo se levanta una oleada de apostasía, ¿sí o no? Que a través de todo el tiempo de la era de la iglesia se levantan tiempos difíciles. Y hemos visto acá en Santiago Centro, sin dar nombre, cómo se han levantado mega iglesias y después terminan en nada. Amén. Porque el éxito de una iglesia no se mide tan solamente en el número de almas, sino que las almas perduren en el tiempo y alcancen un porte espiritual. ¿Y cuántos quieren caminar donde se les diga la verdad? Por eso el postmodernismo, la iglesia renovada, causa éxito el día de hoy. Porque ven tal cual está, Dios no te echa afuera, pero esa es la primera instancia nomás. Después viene la letra chica. ¿Sí o no? Y después tiene que haber una metanoia, un cambio. El que robaba ya no roba. El que se drogaba ya no se droga. El que se vestía de guachiturro hoy día se viste como un hombre de Dios. Que Dios nos ayude. ¿Por qué? Porque toda institución tiene normativas. Usted ve a un policía en la calle y lo distingue al tiro, ¿sí o no? Aunque sea, o sea policía, o sea de las fuerzas especiales, pero usted el corte pelo y la pura caminada liquidito y el corte pelo, usted dice, ya, este es uniformado. ¿Sí o no? Pero hoy día es difícil distinguir en la calle, después de un culto, un día de semana, quién es quién. La pasada de pastor, ¿no? No me acerté. Ah, no, pastor, si yo soy hermano también. Ah, ya, disculpe. Te voy a confundir. Porque antiguamente se predicaban estos temas y la gente los practicaba. Antiguamente se predicaba que Dios causaba un cambio completo en el ser humano. Que no solamente era interno, es verdad, la santidad es una sola. Cuando Dios toca, el Espíritu de Dios toca al hombre, lo toca por dentro y lo manifiesta en lo externo. Amén. Pero hoy día parece que no somos ni chicha ni limonada. ¿Por qué? Porque hoy día la juventud, quiero que entiendan los más jóvenes. Yo también fui joven. Hoy día la juventud se basa en las emociones. El culto estuvo bueno porque dancé y hablé en lengua. Pero cuando Dios nos corrige, Dios nos habla, Dios nos exhorta, el culto no estuvo nada tan bueno. No, hoy día el culto no. El predicador estaba ahí nomás. Porque la palabra te raspó los callos. Y cuando la palabra nos raspa los callos, nos surge gloria a Dios, el aleluya, el mi alma te alaba. Ya se nos va el gozo, el avivamiento, se va de la iglesia. No, cuando más hay que gozarse es cuando Dios nos corrige, cuando Dios nos alivia, cuando Dios nos dice, por ahí no, y hay que caminar de verdad, de una vez por todas, porque esta palabra es la que nos va a llevar al cielo. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos quieren irse al cielo? Para irse al cielo no es como ir a Estados Unidos, no existe la visa waiver. Es que algunos que porque somos chilenos nos vamos al cielo. Creo que Chile es el único país de Sudamérica que tiene la visa waiver, que tiene acceso libre a Estados Unidos. Entre comillas, si usted va de visita no va. Pero usted y yo nos vamos de visita al cielo. Queremos morar por la eternidad con el amado. ¿Cuántos quieren morar por la eternidad con el Dios? Con el Dios de esta palabra, con el Dios que ama su vida, con el Dios que nos sacó, aleluya, del desierto, con el Dios que nos sacó del tarro, de la basura, con el Dios que apostó por usted cuando nadie daba un peso por su vida. Quiero que entienda que vale la pena servir a Cristo, porque en Cristo somos más que vencedores. Dígale que está a su lado. Cabezón, vale la pena servir a Cristo. Pero de cariño, papá, de cariño. Gloria al Señor. Todo aquel que ha experimentado el mundo sabe que vale la pena servir a Cristo. Todo aquel que probó el veneno del mundo sabe que vale la pena servir a Cristo.
Sobre todo ustedes jovencitos, si nunca han experimentado el mundo, pastores que saben que yo no tengo ni un testimonio que contar. Pues a veces la gente tergiversa el evangelio. ¿Le ha pasado a mi pastor o no? No, a veces aplaudimos, yo maté a 5, yo asalté 10 bancos. ¡Oh! Y el niño que está ahí desde chiquitito en la iglesia nadie le da bola. Cuando la Biblia dice que es bienaventurado aquel que no se ha sentado en silla de escarnecedores y nunca anduvo en consejo de malos. El más feliz, el más dichoso. El nunca haber experimentado el mundo. Ah, pastor, y entonces yo que experimenté el mundo, no hay oportunidad. Gloria a Dios que Dios te cambió. Gloria a Dios que Dios me cambió. Pero ese testimonio negativo no es motivo de exaltar a Cristo. O que usted en su vida sea exaltada. A veces me retracto porque a veces pensamos que ese testimonio me va a dar un mayor plus. Cuando lo único que demuestra que Dios es grande. Y que nosotros seguimos siendo pequeños. Si usted fue cambiado, restaurado, movido a una nueva criatura, no es porque usted era bueno, es porque usted era malo y porque el poder de Dios fue más grande que su rebeldía, que su desobediencia, que su maldad. Y Dios estaba presto a mostrar su gloria para con nuestras vidas. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado. Porque el fin del Evangelio es glorificar el nombre de Cristo. La Biblia dice, en 2 de Timoteo capítulo 3, del 1 al 5, habla de 19 características que describe respecto a la apostasía. 19 características, a veces usted y yo las pasamos por alto. Que a veces usted y yo no tomamos conciencia y consideración de lo que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, está transmitiendo a la iglesia de estos tiempos. Y que Dios nos ayude, hermano amado. También debes saber esto. También tienes que considerar esto. Mira, subraya esto. ¿A cuánto le gusta subrayar la Biblia? Esto destaca, esto subraya. Esto pone en rojita. Esto toma atención a esto, realmente a esto. Pídele a Dios que te ilumine y que puedas caminar conforme a esta palabra que yo te estoy estableciendo el día de hoy. Eso está diciéndole Pablo a Timoteo. Toma atención, Timoteo, este consejo. Porque el apóstol Pablo ya estaba listo para la foto, ¿verdad? Ustedes lo saben. Ya estaba pedido, ya estaba listo para partir. Entonces, como buen padre espiritual, él le tiene que empezar a dar las claves del Evangelio. Amén. ¿A cuánto le gusta que su pastor lo corrija? Y a los juventudes les gusta que el pastor le diga, no, le hiciste bien. Pero ¿a cuánto le gusta que el pastor le diga, ven para acá? Ven para acá. El pastor se aquí soy yo, no soy tú. ¿Cuánto tiempo lleváis? No, pastor, la verdad que yo 3 añitos. ¿Y quién te dijo que eres Gigi Ávila? Hoy día lo tengo nada en contra de la juventud y también lo fui. Pero sí lo que hay que entender, lo más jovencito, que hay que caminar conforme a la edad que tenemos. Ahora dice que los ancianos tienen que ser reverentes a su porte. Si un anciano tiene que ser reverente a su porte, ¿cuánto más un joven? Caminar conforme a la estatura, al porte, a la edad que se tiene. Amén. Porque hemos visto grandes proyectos de Dios, mi pastor, ¿no? Grandes hombres con chispazos hermosos. Pero que usted le ponía el poquito, el tirón para atrás del freno que va aquí, ¿cierto? Y hasta ahí les llegó la carrera. Se van, saltamonte, empiezan a caminar. Donde más les den gloria y fama, ahí se quedan. Pero eso no es el evangelio de verdad. El evangelio de verdad conlleva cruz. Lágrimas en el evangelio. Si no se lo dijeron los jóvenes, el evangelio se llora. El evangelio se padece, se sufre. A veces hay que quedarse hasta las 3, 4 de la mañana. Y cuando soy casado, la esposa tiene que entender, pero sí hay que casarse con la idónea. Porque a veces hay que quedarse a 3, 4 de la mañana, día de semana.
en la casa del Señor, arreglando y solucionando problemas, restaurando hogar, restaurando patrimonio, levantando las vidas. Y hay que quedarse, hay que hacerla. Entonces, esa es la letra chica que hoy día la juventud quiere saltarse. Si no se puede pasar de kinder a la universidad, no se puede hacer esto y pasar. No, hay que caminar, hay que transitar. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. Y dentro de eso tenemos que tener nuestra propia identidad. Usted no busque el predicador de moda. Yo me acuerdo cuando vengo a Cristo, un paréntesis, en esos tiempos todos predicaban como puertorriqueños. Hasta las lenguas del hermano Gigi las decían. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan los que? Bueno, los que son un poquito más viejos. Bueno, mi pastor debe saber que es así, ¿verdad? Y así. Le dan color. Pero ¿cuántos querían llorar 40 días? ¿Pero cuántos querían hipotecar la casa por la causa de Cristo? ¿Pero cuántos querían perdonar y restituir la vida de un asesino? ¿Cuántos querían dejar toda su fama en el mundo por venir a Cristo? Porque el Evangelio conlleva cruz. El Evangelio no solamente es gloria, el Evangelio es cruz. Porque el que vive la cruz, el que practica la cruz, el que padece la cruz, cuando llega el momento de la fama, aleluya, entiende que la gloria no es de él. Usted, aleluya, se posterga, usted se doblega, usted se humilla y aprende a decirle, no, hermanito, si Dios me usó en la misericordia de él, pero la gloria de él, la majestad de él, aleluya, el imperio y la alabanza en el Dios del cielo. Que Dios nos ayude. Porque estamos en tiempo de apostasía. Pablo eso le está diciendo a Timoteo, oye, la apostasía está operando y va a operar. Y perdurará en el tiempo operando. Y debes estar atento. ¿Te vas a creer que somos el único ejército que se mata entre ellos? Se levanta alguien con gracia y empezamos a buscarle la quinta pata al gato. Dios empieza a usar a un joven, un adulto, o una señorita, y empezamos, no, es que aquí, es que allá, y empezamos a rebuscar cuando lo más que debiésemos hacer es orar a Dios para que Dios le siga levantando, para que Dios le siga fortaleciendo, para que Dios le siga ayudando, porque cuando se levanta alguien con gracia, cuando se levanta alguien con unción, con de nuevo, aleluya, no perdemos, usted no pierde su posición, el que gana es el Evangelio, el que gana es el cielo, el que gana es Cristo. Porque no estamos en competencia con nadie. Y si usted está en competencia, que Dios lo remueva. Que Dios nos ayude, hermano. También debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Postreros días, cuando generalmente en el Nuevo Testamento habla esta expresión, quiero que entienda esto, refiere a todo el tiempo de la iglesia. Amén. Enmarcado entre la ascensión y el retorno de nuestro Maestro. O sea, estamos viviendo los postreros días desde el día de la ascensión del Señor. No es algo nuevo. Desde que Dios es transportado al cielo, ¿verdad? Es llevado al cielo en gloria. Desde aquel entonces estamos viviendo los postreros días. Esto no es nuevo, hermano. La iglesia, por todas las edades, épocas y tiempos, ha cruzado momentos de crisis, momentos de persecución, momentos en los cuales el enemigo ha querido exterminarla. El enemigo ha querido derribar los argumentos de Dios. Usted tiene que entender algo, hermano, que aunque se levanten aún las puertas del Hades, nunca van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Porque el dueño de la iglesia no es un hombre, no es un concilio.
El dueño de la iglesia, aleluya, está arriba, sentado en su trono inconmovible de gloria. El que pagó el precio por la iglesia, aleluya, no se duerme, no se dormirá, aleluya, está ahí arriba siendo adorado día y noche. Y le cuento algo lindo, algo esperanzador, algo que tiene que infundar aliento de vida en su vida. Aquel que fundó la iglesia está a la puerta y un día de esto volverá a buscar a los suyos. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, los últimos días es un periodo de más de 2000 años. Amén. Donde vendrían tiempos y temporadas difíciles y terribles de apostasía. Eso es lo que está transmitiendo el apóstol Pablo. La palabra tiempos peligrosos, ese término peligroso o peligrosos es jalepos. Y está hablando de tiempos angustiosos o terribles. ¿Dónde he mencionado otra vez esta expresión? En Mateo capítulo 8, versículo 28. Cuando la Biblia, en el libro de Mateo, habla de 2 gadarenos. Y el otro evangelio habla de 1 gadareno. Hay una confusión, no hay ninguna confusión. ¿Sí o no? Porque lo que está expresando los otros escritores es que uno, hermano amado, se acerca al Señor y confiesa sus pecados y uno recibe un milagro de parte de Dios. Es como que usted y yo vamos a Plaza Italia o Plaza de Armas. Y usted diga, oiga, ¿sabe qué? Vi un hombre predicando con gracia y con de nuevo, pero la realidad es que no había solo uno. Había harto, pero usted fijó su mirada en uno. Eso es más o menos lo que está pasando, para el que no crea que hay confusión en la Biblia. Amén. Eso fue un pequeño paréntesis. La Biblia, cuando habla en Mateo 8:28 de los 2 gadarenos, esa expresión es jalepo, terrible. La Biblia dice que era terrible la condición de ellos, lo cual nadie podía pasar por ahí. Amén. Cuando la Biblia habla de tiempos terribles, tiempos peligrosos, escúchame bien, hay un escritor griego llamado Plutarco que usaba esta expresión, esta frase, para describir una herida infectada y de aspecto desagradable. Los tiempos terribles, peligrosos, es como una herida infectada que no solamente es mala a la vista, sino que es desagradable, huele mal, tiene mal aspecto, que quiero que usted entienda que cuando usted anda en el Espíritu, discierne quién es la casa de Dios. Porque el que camina con Dios deja un grato aroma, ¿sí o no? Pero el que le hace la pega al diablo deja un olor no grato. Y no estoy hablando del perfume, si diría cualquiera se llama perfume. Estoy hablando del aroma espiritual. Cuando usted se junta con sus amigos y empiezan a pelar, a descuerar, esos que son carniceros espirituales. Está bien a veces en la madurez poder hablar una circunstancia, hablar una temática, pero cuando ya cambia el giro de la conversación, cuando ya no es para bien lo que usted está hablando, sino que para destrucción. Entonces usted está haciendo como una herida putrefacta. Usted está hablando de que su vida está viviendo momentos y tiempos peligrosos. Y que está al borde, si no se sana esa herida, de caer en apostasía. Mire qué peligroso es lo que le estoy hablando. También debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Como una herida que está expuesta, que es horrible a la vista y que es putrefacta. ¿Cuántas veces hemos hecho la pega al diablo? Y delante de Dios hemos sido putrefactos. Dios no aprueba eso, hermano amado. Que Dios nos ayude. La Biblia está diciendo que van a haber tiempo en tiempo, temporada tras temporada. Eso está transmitiendo este pasaje. Donde la apostasía va a ser cada día más terrible. Donde todo, escúchame bien, va a llegar a un punto donde todo va a ir de mal en peor, ¿sí o no? Donde todo ya no va a tener freno, que va todo a ir camino a la destrucción total, hermano amado. Porque usted tiene que entender esto. A medida que avanza el tiempo de la iglesia, la apostasía se va a hacer más grande. Cuando la iglesia esté viviendo sus días finales en la tierra, la apostasía va a empeorar. Y usted lo ha visto. Antiguamente la gente era más pura, se conservaba mejor, ¿verdad?
La juventud era obediente. Hoy día uno no sabe cómo tratar con los bizcochitos, ¿sí o no? La generación de cristal. Yo fui formado a puro palo. A mí me dejaban doblado, mi pastor. Yo era casado ya. Mi pastor me retaba, me dejaba doblado llorando como un cabro chico. Calladito. Y al otro día estaba de los primeros en el culto. Hoy día usted corrige a un niño y le acusa a los papás. Y los papás saben qué clase de hijo tiene y van y los defienden. Porque ¿sabe qué? Mi guaguita no quiere venir mal. ¿Qué le dijo, pastor? Lo único que le dije es que se cortara el pelo como hombre. Le dije que viniera a mirar a Dios, no a la hermanita. Y Dios nos bendiga, hermano. Porque los que coinciden conmigo tiempo atrás, uno iba a la iglesia a puro buscar de Dios. A llenarse de Dios. A que Dios nos tocara, nos visitara. Hermano amado, yo vengo del tiempo donde llegábamos a la iglesia con los hermanos que por misericordia algunos están aquí todavía, llegábamos a la iglesia, nos rodeábamos y puro llorábamos, hermano. Yo tengo compañeros de milicia desde mis primeros días que están aquí junto a mí, que caminan con nosotros. Mire qué lindo es el Señor. Esos tiempos donde llegábamos a la iglesia y usted llegaba problemado y usted no llegaba a contar el problema, a cuchillar, usted llegaba, miraba aleluya contra la pared y empezaba a adorar a Dios y empezaba a gemir, empezaba a llorar y decía, Padre, estoy viviendo esto, estoy sufriendo, Señor amado, ábreme puertas, bendíceme, aleluya, pero aquí estoy mostrando fidelidad, mostrando que no nada de este mundo, todo lo que me pueda estar pasando, nada me va a apartar de ti, porque yo sé quién eres tú, yo sé en qué condición me rescataste, yo sé que en qué condición tú metiste en tu mano y levantaste mi vida, por eso estoy aquí, Señor. Y no coordinábamos ni predicábamos. 5 años sentadito en una banca que le habla, pero lleno del gozo del Señor. Me tocaba hacer el aseo y yo me ponía a llorar. Me sentía indigno incluso de hacer el aseo en la iglesia. Y hay que pedirle por favor, ¿sí o no? Sí, amén. Amén. Y si el pastor no me nombra del púlpito el día domingo, yo no voy a hacer eso. Amén. Vive. Que la gente quiere el aplauso más que la honra de Dios. Aleluya. Cuando hacer el aseo es tremenda bendición en la casa de Dios. Aleluya. Servir el vaso. Estar a la puerta, estar al servicio es tremenda honra de parte del Señor. Estábamos destituidos, aleluya, por cuanto todos pecábamos. Estábamos destituidos, lejos, desahuciados, desamparados del amor de Dios. Y si día estamos en su casa, es por la misericordia de Dios. Si día estamos en pie, es porque su amor nos ha sostenido a través del tiempo. Que quiero que entienda que debemos ser agradecidos con el Señor. Agradecido con el Señor. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a ser hombres y mujeres de Dios agradecidos. Más los malos hombres, según de Timoteo 3, del 13 al 14, escúchame bien. Más los malos hombres y los engañadores, yo conocí a irán de mal en peor. Y se cumple, hermano, así que el que está en sintonía conmigo sabe que es así, mire. Amén. Engañando y siendo engañado. Sí, amén. Porque se creen vivos, siempre hay uno más vivo. Amén. Pero persiste tú en los que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Mire qué importante lo que dice el apóstol Pablo. Él está diciendo que a medida que avance el periodo llamado últimos tiempos, escúchame bien, el peligro va a ser más fuerte y más frecuente, más intenso, más tenaz. ¿Cuándo? Cuando mientras tanto se anuncia el retorno de Cristo. Pero hay algo que a mí me hace mucho ruido en esta advertencia que lanza el apóstol Pablo. Y le dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste.
Qué importante es crecer en una iglesia sana, hermano. Qué importante es tener líderes sanos. Qué importante es caminar en una iglesia que trace bien la palabra de verdad. No que tenga un eslogan que son sanos, sino que lo vivan. ¿De qué me vale decir, pastor, yo soy el hombre más trabajador de la tierra y te levantéis todos los días a las 2 de la tarde? No soy trabajador. Entonces, ¿de qué nos vale decir, pastor, yo soy el hombre más sano en la fe y andáis peleando hasta con los gatos en la calle? Si el asunto no es manifestarlo, el asunto es vivirlo. Si usted tiene una iglesia sana, caminan con pastores sanos, denle gracias a Dios. Porque no solamente un pastor es un regalo del cielo, sino que tener un pastor sano es una bendición. Un pastor sanito es una bendición. Exento de la farándula. Exento, hermano amado, de las luces, de la parafernalia. Porque buscamos ser siervos de Dios y no de los hombres. No del sistema, sino que agradar a Dios. Usted tiene que buscar agradar al Señor. Los más jovencitos, proyéctense en agradar al Señor. Para que puedan crecer sanos, sujétense, obedezcan a sus pastores. Veo que aquí bajamos el rating, ¿no? Que Dios bendiga a los jóvenes. Ahí hay que poner fanfarria, como que todos gritaron. ¿Sí, no? Gloria al Señor para siempre, que Dios nos ayude. Pero ¿saben lo triste de esto? Lo que Pablo está mencionando a Timoteo en estos versículos del capítulo 3 es triste, hermano, es triste. Porque está hablando de la condición de la iglesia. Tipos de pecados internos que la iglesia está sufriendo. Pecados que siempre han convivido en la sociedad, pero que ahora Pablo lo está describiendo que están dentro de la iglesia. No sé si a usted le llama la atención eso, pero no es normal. Es terrible, hermano amado, que la inmoralidad del mundo ingrese a la iglesia. Donde se cumple Isaías capítulo 5, versículo 20, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. ¿Amén? Hay cosas que no se normalizan dentro de la casa del Señor. Porque hay que apartar lo santo de lo profano, ¿sí o no? Porque sin santidad... Pero hay algo que a veces se nos olvida que está antes. Procurar la paz ¿con quién? Con el que me cae bien. Con todo. ¿Sí o no? Hay que seguir, hay que procurar la paz con todos. Amén. Que Dios bendiga a los pitbull pentecostales. Dios los bendiga, amén. Está hablando de gente que profesa ser cristiano, pero la calidad de cristiano es como la versión china. Y Dios nos ayude, hermano. Usted sabe que cuando entra un producto nuevo, a todo mercado tiene que tener estándares de calidad, ¿sí o no? ¿Está aquí o no? Y en esos estándares tienen que tener calidad, durabilidad, cumplir las satisfacciones del cliente. ¿Cuántos están aquí? Pero hoy día los estándares del cristiano es que no tienen calidad. No tienen durabilidad. No causan ningún impacto en la sociedad con los clientes. ¿Por qué? Porque es un producto chino. Con fecha de caducidad. Tienen buena pinta, visten bonito, se peinan con gominola para el lado, con gel, se echan, a algunos si no tienen, se echan, como peinaba mi abuelita, con limón para el lado. Andan con esas Biblias bonitas, algunos con esas como la que tenía el siervo Gigi Ávila. Y algunos creen que poniéndose el pantalón más grande es más santidad. Y ya está bien, si hay que vestirse como hombre de Dios. Pero la calidad parte por dentro. No estoy hablando que no hay que vestir bien, estoy hablando que primero hay que vestirse por dentro.
Porque por fuera nada impresiona al maestro. Lo que impresiona es lo que está dentro. La santidad parte por dentro. La conversión parte por dentro. Porque cuando yo estoy sano, yo estoy en la iglesia y estoy gozoso, estoy alegre. Le digo, Dios mío, aquí está mi vida. Tócame, háblame, conviérteme, visítame, lléname de tu Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos llene cada día. Hablando de gente que profesa conocer a Dios, que tiene apariencia de piedad, pero con sus vidas niegan la eficacia de esta. ¿Cuántos conocen más de alguno? Y es tremendo, hermano, yo no me gozo. ¿Sabe por qué? Porque cuando cae un ministro de Dios no nos alegramos, perdemos. ¿Sí o no, pastor? Cuando cae un hombre de la palabra no ganamos, perdemos. El enemigo gana ventaja, los destroza. Los mismos que lo amaban después en las redes sociales lo hacen añicos. Si usted ama a su pastor, tiene que orar por su pastor. Levantar ayuno por su pastor. Decirle a Dios que ponga vallados, que ponga ángeles, que guarde su vida. ¿Sabe por qué? Porque a veces dicen, no, mi pastor tiene su edad. No quiero malinterpretarme, mi pastor. No, mi pastor, yo lo veo serio. Hermano, hay tremendos hombres de Dios, 65 años, hermano amado, y han salido en las redes sociales 7 años viviendo una vida doble. Escritores de grandes bestsellers, de grandes libros, y después siendo descubiertos. Y quiero que entienda con esto, hermano amado, que el Evangelio hay que caminarlo con humildad, con sencillez de corazón, no creyéndonos más que nadie, no creyéndonos superiores a nadie, mirando cada día nuestra condición. ¿Sabe cuál es su modelo a seguir? Es mirarse al espejo y ser mejor que ayer. Si usted se compara con el hermano más débil de la iglesia, usted va a ser siempre mejor. Pero si usted se compara con Cristo, usted nunca va a estar, aleluya, a la altura del llamado, nunca va a estar a la altura que Dios demanda. Por eso Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Aquel hay que imitar a Cristo, aquel hay que seguir a Cristo. ¿Por qué hay que decantarse? Es por Cristo, porque el que ama a Cristo, ama a su pastor, ama a su iglesia, y ama la obra, y ama las almas. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Me queda poquito. El principal pecado y donde se abre todo el abanico de estas 19 características de la apostasía, por donde entra, por donde se filtra todo esto, es porque hay hombres amadores de sí mismos. Cuando alguien se centra en sí, un evangelio antropológico donde la figura es el hombre y no Dios, cambia, se desvirtúa la imagen de Cristo. Es como el papá que llega a la casa, trabaja en la contra y empieza a traer cositas regaladas de la pega. Claro, el niño a esa edad cae, no entiende. El papá se hizo el medio taller en el patio con puras cositas regaladas de la contra. Tiene una ferretería chica, un pañol. Unas cositas que el jefe le diré mucha hueca. El problema, ¿sabe cuál es? Que el niño después va creciendo. Y nosotros con esas actitudes desfiguramos la figura de Cristo. Y le enseñamos que robar un poquito no es pecado porque usted le está robando a alguien que tiene más. No, el robo es robo. Y si usted y yo no le enseñamos un evangelio correcto a nuestros niños, hermano amado, hemos desfigurado la figura de Cristo y lo único que hemos hecho es daño a la obra del Señor. Daño a la obra del Señor. Cristianos desfigurados, cristianos deformes, cristianos raros, híbridos, que un día son aleluya, gloria a Dios, mi alma te alaba, danzan en el Espíritu y el otro día se creen jerequén y andan robando, cuenteados en la calle. Bueno, los más jóvenes entenderán a Jericlés, son estos cabros mafiosos pintamonos del mundo.
¿Por qué? Porque a veces le culpamos al diablo, un paréntesis. No, mi hijo pastor, no sé qué pasó, sí, pero revisa tu vida. Revisa tu vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí a nuestros hijos con ellos oramos? Le hacemos pedir la bendición por los alimentos. ¿Cuántos les leemos un pasaje de la Biblia en la noche? Y queremos que en la escuela dominical la tía haga toda la pega. La tía, los cabros chicos la tienen hasta aquí. Le hicieron sacar cana. Quiere puro descarriarse la tía de la escuela dominical. Gloria a Dios. Aleluya. Porque el bebé, el hijo del ministro, el que lanza fuego del altar, en la escuela dominical es el diablo más grande. El demonio de Tasmania, una alpargata al lado del que tira fuego. Porque el evangelio parte por casa. Porque si no estamos desfigurando la figura de Cristo, estamos engendrando pequeños apostatitas chiquititos que a la postre, a futuro, van a hacerle un daño a la obra del Señor. ¿Usted cree que es normal? Escúcheme bien, y yo esto lo digo con mucho temor de Dios, porque yo tengo mis hijos. ¿Usted cree que es normal que algunos hijos de predicadores, de pastores, cumplan la mayoría de edad y se vayan de la casa? ¿Le podemos echar la culpa al diablo? Claro que sí, porque estamos en una lucha constante. Pero no es normal que los que predicamos la palabra del Señor, nuestros hijos sigan nuestros pasos. ¿Pero sabe por qué a veces no pasa? Porque lo obligamos. Porque tú tienes que sí o sí estar en el coro. Tú tienes que sí o sí estar en los puntos y sí. No, si esto se trata de un trato de Dios con la vida. Porque es verdad, a veces hay que esforzarlo, sí, es verdad. Pero el hijo del pastor no es pastor. El hijo del evangelista no es evangelista. El hijo del líder, del ministro, no es líder, no es ministro. La iglesia siempre le enseña a los hermanos que los niños los dejen vivir su edad. Que no lo apuren, no lo apuren. Yo conozco casos terribles donde los niños terminan descarriados, tatuados enteros y lejos de Dios. Yo conozco, a mí nadie me lo contó, yo lo conozco. ¿Por qué? Porque el papá se encargó de mostrar una figura ideal. Yo tengo mi casa en sujeción. Yo mi casa toda la gobierno yo. Obligado a latigazo, obligado a correazo, obligado a maltratos verbales y psicológicos y físicos. Esa no es la forma de servir a Dios. Yo quiero que entienda usted, los padres, si tiene un hijo rebelde, presénteselo a Dios. Ore, ayune. A veces no oramos, no ayunamos y queremos pura vara. Pero no oramos ni ayunamos. Hay demonios, hay espíritus que salen ¿cómo? ¿Con vara? Con oración y ayuno. Hay que volver a la fórmula bíblica, a la fórmula de Dios. Que Dios nos ayude, hermano amado, porque esto es algo serio. Es una descripción de la iglesia de hoy. Hombres amadores de sí mismos. Hombres llenos de apostasía en sus vidas, repugnantes, visibles, que están dentro de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Que el Señor va a llegar a tal punto que los va a vomitar de su boca. Para vomitar algo tiene que estar dentro del cuerpo. Y si está dentro del cuerpo y es vomitado es porque es repugnante delante del Señor. ¿Cómo estamos delante de Dios el día de hoy? ¿Estamos caminando de verdad? ¿Estamos obligados? ¿Estamos por un cargo? ¿Estamos por cumplir? ¿O estamos porque amamos al Señor? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a cuidarnos del amor a sí mismo. Del amor al dinero. Del amor a la fama. Del amor a los aplausos. El reino de los cielos se ha acercado. Ese mensaje de autoayuda, ese mensaje que no incomoda a nadie. Ese mensaje que es chévere, que hace que todos se sientan bien, que todos se sientan incluidos en esta iglesia, como dijo un payaso, yo creo en la iglesia que caben todos. Sale, vale. Primero hay que entender lo que es definición de iglesia. Ese tipo nunca entendió para dónde iba la micro. En el cuerpo de Cristo no caben todos, hermano. Y en el cielo mucho menos. Que Dios nos ayude. Tenemos que predicar la palabra de verdad a los más jóvenes. No, es que no hay que predicar algo que incomode, no hay que predicar algo que a los demás lo haga sentir mal, pastor, eso está mal.
No, no es así. El mensaje verdadero te incomoda. El mensaje verdadero hace que la silla se vuelva con clavo. El mensaje verdadero te hunde en la silla. Se te va todo el avivamiento. Pero cuando usted es ejercitado en esta palabra, cuando usted empieza a nutrirse de esta palabra, usted empieza a amar la palabra de Dios. Usted empieza a amar esas correcciones de los viejitos. Esos viejitos que eran más prácticos, que eran más 2 cucharadas a la papa, pero viejitos que tienen unas palabras llenas de sentido, llenas de vivencia, llenas, aleluya, de contenido espiritual en lo experiencial. Hermano amado, viejitos que han transitado 50 años con la misma esposa, con la misma iglesia, aleluya, y en la misma fe. Viejitos que dan gusto escucharlo, aunque a veces cambien el nombre del personaje, aunque a veces se equivoquen en una palabra técnica. Me da lo mismo, porque lo que me dice ese viejito lo ha vivido, aleluya, y ha llorado por esta palabra. Yo prefiero escuchar a un viejito con unos cabros chicos que... Aquí, vamos a entrar para allá. Y con esto termino. ¿Y qué debemos hacer, pastor? Usted me acaba de enseñar que la apostasía va a ir creciendo, o va a ir creciendo, aumentando, porque el tiempo de la iglesia ya se está acercando. Y a medida que la iglesia vaya resurgiendo, aleluya, fortaleciéndose, y a medida que las señales sean evidentes del retorno, de la venida de Cristo y del rapto de la iglesia, usted me ha dicho que la apostasía va a crecer. ¿Y qué debemos hacer? Quedarnos tranquilos, no hacer nada, esperar que todo avance, que todo siga su curso y nos quedamos tranquilos y de brazos cruzados. ¿Es fácil, serio? ¿Sí o no? Fácil. Pero no ese es el evangelio verdadero. Lucas capítulo 19, versículo 13. Negociad entre tanto que vengo. Mire la tarea que nos deja el Señor. Negociad entre tanto que vengo. Trabaja, usa tu talento, predica de Cristo, esmérate, esfuérzate, aleluya, deja los pies en la calle, deja la garganta en la calle, aleluya, proclama la buena nueva, anuncia que hay un Dios soberano, que hay un Dios que todavía cambia, que hay un Dios que todavía transforma, que hay un Dios en los cielos que ama al vil pecador. Eso debemos hacer. Judas lo dijo, debemos contender ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Escúchame bien, no con apología flight. La apología es la defensa de la fe. No esa flight, esa que caen descalificaciones. Hasta garabatos. No, usted tiene que ganar almas para Cristo. Usted tiene que predicar la palabra. Deme 5 minutos. Capítulo 2, versículo 14, habla de un obrero aprobado. Capítulo 3, advertencia. Cuando usted está aprobado, usted va a caminar al filo de la verdad y al filo de que vengan los mañosos a querer mezclarse con usted. Por eso le da advertencia, porque ya era aprobado. Y luego le dice, te encarezco. Después que le da toda la advertencia, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que entre a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¡Aleluya! Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzando a oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos pensamientos y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero mira lo que dice, pero tú se sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. Predica la palabra, hermano. Aunque el mundo, tu comuna, tus amigos, tu familia no quieran, el mundo se esté cayendo a pedazos, tú predica esta palabra. Porque aunque todo el mundo esté en tinieblas,
Porque la fe, la moral, la palabra o la teología, como usted quiera llamarlo, en la iglesia cada vez sea más decadente. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Aunque las iglesias cada vez se estén alejando más de la verdad de Dios. Gloria a Dios para siempre. Mientras más oscuro, mientras más terrible se vea la realidad afuera e incluso adentro de la iglesia del Señor. Si usted dentro de todo ese mundo de maldad y de tinieblas, ¿se acuerda lo que dijo el salmista? Alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Él lo estaba mirando porque en los montes habían cruces. Porque en la antigüedad el Shaddai era el Dios de las montañas, el Dios de los montes. Por eso los hombres de Dios se apartaban a los montes. Alzaré mis ojos hacia los montes. ¿Y de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de parte de Jehová. Su socorro no viene de nadie más que de Jehová. Entre más tiniebla, entre más oscuro, se vea todo afuera. Si usted mira arriba cada vez se va a ver más resplandeciente. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué me dice esto? Aunque más tiniebla, más resplandeciente arriba, sí. Porque aunque el mundo esté más entenebrecido, aunque las tinieblas gobiernen la faz de la tierra, eso anuncia que un día de esto las nubes van a ser abiertas de par en par. El cielo se va a abrir, va a descender un rayo de gloria. Y el Dios que tanto hemos esperado y hemos anhelado aparecerá a buscar a su novia, a su iglesia amada, que ha sufrido y ha padecido por la causa de Jesucristo. Póngase en pie, vamos a adorar al Señor. ¿Cuánto esperan aquel día? Apostasía del siglo I, pero la gloria de Dios también es del siglo I. La apostasía es del siglo I, pero la gloria de Dios también es del siglo I. Y quiero que entienda que aunque se levante el diablo, las tempestades, las luchas, las guerras, aunque se levante todo, aleluya, en su contra, el Dios que prometió estar con nosotros es fiel, es verdadero y lo será hasta el fin de los tiempos.